Muy buenas tardes, mi nombre es Jonathan Paiva, soy estudiante de diseño gráfico en su segundo semestre en el Colegio Universitario Monseñor de Talavera. Hoy les voy a presentar la exposición sobre la unidad 2 de la asignatura de Historia del Diseño y Arquitectura, sobre el dadaísmo. Se dice que el dadaísmo es un movimiento artístico, como muchos otros, que tuvo su origen en Europa, específicamente en la ciudad de Zurich, en Suiza, en el año 1916, de la mano de distintos autores que promovieron este movimiento hasta lograr emplearlo y darle un nombre propio. El dadaísmo surge como un rechazo al arte tradicional, a lo típico, a lo tradicional, al arte que ya se venía conociendo, y impone o expresa caos, protestas o lo absurdo. El dadaísmo tiene diferentes características. Por ejemplo, es antilógico y rebelde. El dadaísmo no busca una obra con un mensaje claro o algo simple. El dadaísmo busca algo que no sea lógico, algo que a simple vista o a la percepción del público no tenga una lógica. Muchas veces la tiene, como otras veces simplemente es un arte libre, un arte de este movimiento. No busca la lógica, sino expresar mediante colores, trazos, figuras y formas alguna emoción, algún sentimiento, así no sea algo totalmente lógico o concreto. Otra característica, usa el azar y lo absurdo. Como lo venía diciendo, el dadaísmo expresa la protesta, lo absurdo o el caos. ¿Sí? También surge para medio de protesta, no solamente a nivel político, sino también en la sociedad, protestas políticas o temas que en estos tiempos se abordaban y el dadaísmo quería representarlo o hacer una protesta sobre esto. Rompe las reglas del arte. El arte, si bien antes del dadaísmo teníamos otros tipos, eran muy tradicionales, figuras exactas, se plasmaba lo que se veía, lo tradicional, lo de la vida cotidiana, y eran reglas específicas, colores, trazos, tenían que tener simetría, no solamente en pintura, sino en cualquier movimiento o cualquier obra, ya fuese escultura, pintura, dibujo, cualquiera, tenía una estructura, ¿sí? Tenía que ser simétrico, tenía que ofrecer las proporciones, ideales. El dadaísmo no, el dadaísmo es todo lo contrario, rompe todas estas reglas y se va más a lo absurdo, a lo absurdo, algo surreal, porque de los movimientos surrealistas viene lo que es el dadaísmo, entonces va por este lado. El dadaísmo mezcla técnicas como collage, pinturas en óleo, esculturas, trazos, líneas, mezcla todas las técnicas en una sola pintura, no es como otros movimientos que las líneas o las formas geométricas son para algo en específico, los colores vivos son para movimientos en específico. No, el dadaísmo mezcla muchas técnicas y se ve mucho en él lo que es el collage, que son varias imágenes juntas o en un solo plano. Y la frase principal del dadaísmo, que es todo puede ser arte. Los autores principales del dadaísmo, tenemos como principal a Tristan Tzara. Tristan Tzara fue en la ciudad de Rumania en 1896 a 1963. Fue el creador y fundador del movimiento del dadaísmo. Tristan fundó este movimiento y dio las bases principales para poder darle nombre a este movimiento. Así que es, por ende, el principal, que fue el que lo creó. También tenemos a Hugo Balz, que nació en Alemania en 1886 a 1923. Él fue el fundador de Cabaret Voltaire en Zurich. Cabaret era una especie de escuela o de lugar donde se reunían todos los artistas y autores del movimiento. Y allí debatían sobre técnicas, sobre qué se podía plasmar, hacían muchos escritos, poemas absurdos, todos se reunían allí para expresar el arte dadaísta. Y esta escuela o este lugar fue fundado por Hugo Balz. Esto fue en Zurich, Suiza. Tenemos también a Hans Harbs, que nació en Francia
en 1886 y murió en 1966. Él introdujo lo que fue los collages. Los collages era un poeta y un escritor, hacía muchos poemas absurdos, sin mucho sentido, pero con un gran arte. Y introdujo lo que fue los collages, como este que está aquí, que ya se los voy a explicar ahorita más adelante. Y tenemos a Francis Picabia, que fue un pintor que promovía mucho lo que era la provocación, cómo mediante una obra de arte o mediante una pintura o escultura podemos provocar sensaciones en las personas. Él se llama por esta parte, ya fuese sensación de temor, inquietud o mayormente situaciones o promovía lo que era la inquietud al ver una obra que era tan surreal o tan abstracta que ante el ojo daba un poco como de inquietud. Él buscaba esto, buscaba provocar el ojo humano. Entre las obras principales tenemos LHOQ por Marcel Duchamp en 1919. Esta obra busca romper lo tradicional. Esta obra es la obra de la Mona Lisa, la típica Mona Lisa de Da Vinci, pero con un bigote, cosa que obviamente no tiene sentido lógico, es algo absurdo, pero este movimiento lo promueve lo que es lo absurdo. Una Mona Lisa con un bigote, pero para ellos esto es arte, porque recuerden que todo puede ser arte. Entonces esto era como una crítica al arte tradicional, prácticamente, una crítica o una burla al arte tradicional de una Mona Lisa, una mujer sentada. Vamos a hacerlo más dinámico, hagamos divertido, pongámosle un bigote. Es una de las obras más famosas. Tenemos Cabeza Mecánica, el espíritu de nuestra época, hecha en 1919 por Raoul Hausmann. Esta obra es una crítica a la sociedad actual, o a la sociedad pues, que existe en ese momento, en 1919, porque es una escultura de un rostro, una cabeza humana, que tiene muchos objetos, diferentes tipos de objetos, tiene un vaso, una regla, diferentes tipos de objetos adheridos a su cabeza, y es una crítica al pensamiento de las personas hoy en día, el pensamiento mecánico, como siempre estamos en la rutina, en lo mecánico y nos olvidamos de lo artístico. Entonces es una crítica a algo, que es lo que promueve el dadaísmo, la crítica, la protesta, lo absurdo, entre otras cosas. Y tenemos El elefante célebes, obra de 1921 por Max Ernst. Es una obra surrealista, un poco abstracta, es como la figura de un elefante, porque su nombre es así, un elefante célebes, pero también es como si fuese una máquina, tiene distintos objetos, figuras, colores, predomina lo que es el negro. Es una obra bastante abstracta que mezcla elementos reales y también elementos de fantasía. Pero es una obra, fue una de las primeras obras surreales, pero la coloco acá en el dadaísmo porque Max Ernst tomó todas las cualidades, todas las características del dadaísmo y la plasmó. Entonces es una obra surrealista pero con antecedentes dadaístas. ¿Por qué? Porque el surrealismo viene del dadaísmo y van de la mano porque son muy parecidos. Uno, el dadaísmo, generó el otro, que es el surrealismo. Ahora bien, entre una de las obras que pude dibujar acá, por ejemplo, fue esta, que como lo ven no es algo lógico, no tiene lógica, es rebelde, es absurdo, porque es como una silueta de un hombre, pero en vez de una cabeza tiene una manzana. Pero es una obra y es una de las obras más famosas. Esta obra se llama El Hijo del Hombre. Esta obra fue hecha en 1964 por René Magritte, que fue uno de los autores también muy reconocidos en su época. Como pueden ver, no es algo que tenga un sentido, pero es algo diferente, es un arte atrevido, un arte que se ve mucho más allá. ¿Cómo podemos presentar algo que se vea bien y que sea un arte, pero que no sea algo aburrido, que sea algo que llame la atención? Esto es una de las obras más características. También tenemos esta que les explicaba, que pues es una forma como yo lo dibujé. Obviamente la obra es mucho más bonita, el azul es más oscuro, un poco más celeste, pero se llama Collage de cuadros dispuestos. Fue hecha por el autor Hans Haps, que fue el que vimos acá, que como les dije, él se enfocaba más en lo que eran los collages, y así fue. Él implementó los collages. ¿Qué son los collages? Distintas imágenes dispuestas en un plano, en un lienzo, muchas imágenes, ¿sí? Con una composición un poco abstracta. No tienen una línea, no van en filas, no van en columnas, sino que son dispersos. Esto es un collage.
Y él trabajaba mucho con esto, con los collages y con los colores, ya que era un pintor y era un escritor. Entonces él jugaba mucho con lo que eran los colores y hacía contrastes, en este caso un azul con un blanco, hay rojos con amarillos, son contrastes que mezclados dentro de una figura geométrica dan un estilo como de movimiento, como de generar una percepción diferente ante el ojo que llame la atención. Él jugaba mucho con esto. Entonces, pues esto básicamente es lo que es el dadaísmo. Es uno solo de los muchos movimientos artísticos que hay. Está el surrealismo, arte conceptual, hay muchos tipos de arte y este es solo uno de estos movimientos. Muchas gracias.